Señoras y señores, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta transmisión de la sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy es 9 de junio del año 2016, jueves, como de alguna u otra forma tradicionalmente sesiona públicamente esta sala, y como ya es costumbre, previo al inicio de la sesión, permítanos platicarle los asuntos que se habrán de someter precisamente en esta sesión pública de la Sala Regional, razón por la cual me acompaña el día de hoy Alejandro Camacho, integrante de la ponencia del magistrado Armando Maitret. Alejandro, muchas gracias por acompañarnos. Jesús, al contrario, muchas gracias, muy contento de acompañarte en esta sesión. Gracias. Alejandro, veo 4 asuntos en la lista que publica Secretaría General. El primero de ellos relacionado con elección de auxiliares municipales en Loma Bonita, Xochitepec, Morelos. Platícanos. Así es, Jesús, es un JDC, un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, en el que diversos actores controvierten la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, que entre otras cuestiones, déjame te platico, confirma la validez y la calificación de la elección de los auxiliares, como bien lo has mencionado, de la colonia de Loma Bonita. Los actores controvierten la sentencia y solicitan la nulidad de la elección, Jesús. Presuntas irregularidades se estarán aduciendo en términos generales y pues esto finalmente tiene una cadena impugnativa. Los actores acuden ante la Junta Electoral Municipal, quien desecha la demanda, y el tribunal, una vez que conoce del asunto, entra al estudio, pero dice que esas irregularidades no son trascendentes, ¿no, Alejandro? Es correcto, Jesús, y es precisamente los actores controvierten esa sentencia, toda vez que sienten que el agravio es precisamente les afecta en ese sentido, les afecta y vienen a controvertir la sentencia. Vamos a esperar la magistrada y los magistrados del estudio y el análisis que han hecho del asunto, qué determinación toman. Excelente. Un segundo asunto, Alejandro, el PRD en contra de la resolución del Tribunal Estatal de Tlaxcala, Tribunal Electoral de Tlaxcala, perdón, que declara inexistentes actos anticipados de campaña. Sí, Jesús, en ese sentido se declaran inexistentes las infracciones denunciadas por el actor, consistentes en la realización de actos anticipados de campaña atribuidos a Partido Movimiento Ciudadano. Y su candidato, y a su candidato presidente municipal. Es correcto. Tepeyanco, si los datos son correctos, ¿no, Es Alejandro? correcto, Jesús. Y bueno, pues finalmente también viene a controvertir una sentencia emitida por un tribunal electoral local, Alejandro. Es correcto, Jesús, en este caso el Tribunal Electoral de Tlaxcala es quien emite la sentencia, y el actor precisamente se aduce y viene a controvertir dicha resolución, como bien lo has mencionado. Pasó la elección de Tlaxcala el 5 de junio, el domingo pasado justamente, y vemos en la lista de cuenta todavía un asunto relacionado con una planilla que se viene a quejar del acuerdo del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, que sustituyó precisamente a los actores para dar cumplimiento a paridad de género. Así es, Jesús, lo platicas muy bien, como tú lo sabes. El tribunal ha venido resolviendo estos asuntos, ya bastantes de ellos. Sin embargo, queda pendiente este asunto que vienen pues a impugnar precisamente la sustitución de algunos candidatos, y vienen a impugnar el acuerdo que emite el instituto precisamente, a fin de sustituir a algunos candidatos, y los actores se sienten agraviados en ese sentido. Por haber sido sustituidos. Por haber sido sustituidos, sienten que se les agravia su derecho político electoral de votar y de ser votados. Naturalmente, interesante saber la resolución de los magistrados de esta sala, justo porque la elección pues fue el pasado 5 de junio, y todavía queda ahí este asunto pendiente, Alejandro. Sí, es muy interesante, Jesús. Vamos a estudiar y observar los magistrados que determinan en este asunto, que como bien lo mencionas, la elección fue el domingo 5 de junio, no obstante parecería que quedara pendiente de resolver este asunto. Y un último asunto, Alejandro, relacionado con el Ayuntamiento de Coronango, Puebla. Platícanos. Pues es un asunto muy interesante, Jesús. Es una historia que te platico y les comparto rápidamente. Es un actor, un exregidor, que solicita el pago de algunas prestaciones al ayuntamiento, como bien lo mencionas. El ayuntamiento le paga inicialmente, pero se ve imposibilitado de pagar completamente las prestaciones, toda vez que pues la Auditoría del Estado le realiza algún tipo de observación, se ve imposibilitado de realizar el pago completo. El actor solicita
el cumplimiento de la sentencia, Sí. por lo que el tribunal local abre un incidente de inejecución de sentencia. Ok. Y es precisamente sobre ese incidente, sobre que el ayuntamiento, en este caso, viene a controvertir, Jesús. Es decir, el ayuntamiento se queja que el Tribunal Electoral Local no debió aperturar ese incidente, ¿así lo entiendo? Pues habrá que esperar, Jesús, qué es lo que determinan los magistrados con respecto Bien. a ese incidente, Claro. y poder pues pronunciarnos al respecto. Y quizá hacer un comentario al final, porque vamos, también es un asunto interesante que deriva también en el caso particular de una cadena impugnativa ahí sumamente amplia, ¿no, Alejandro? Sí, una cadena impugnativa muy interesante, que seguramente los magistrados ya han estudiado Ya han a fondo analizado, y han así analizado a fondo, y sin duda pues estaremos pendientes de lo que ellos resuelvan. Y valdrá la pena escuchar qué es lo que resuelven para que nosotros lo podamos comentar al final de la sesión. Si Con nos mucho acompañas. gusto, por favor. Muchísimas Encantado. gracias, Alejandro. Y a usted, como siempre, solo nos resta invitarle a que se quede a la sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Buenas tardes, nos ponemos de pie, por favor, a iniciar la sesión. Gracias. Buenas tardes. Tomen asiento, por favor. Da inicio la sesión pública convocada para el día de hoy. Le solicito, Secretaria General de Acuerdos, verifique el quórum e informe sobre los asuntos listados para su resolución. Con su autorización, magistrado presidente. Se hace constar que se encuentran presentes los magistrados que integran esta sala regional. En consecuencia, existe quórum para sesionar. Asimismo, le informo que serán materia de resolución 2 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, un juicio electoral y un juicio de revisión constitucional electoral, con las claves de identificación, actores y autoridades responsables precisados en el aviso fijado en los estrados de esta sala. Gracias, Secretaria. Magistrada, magistrado, someto a consideración de ustedes los asuntos listados para esta sesión. Si hay conformidad, les pido que lo podamos manifestar en votación económica. Se aprueba. Licenciado Ismael Anaya López, le solicito de cuenta a este Pleno con los proyectos de sentencia que someto a su consideración. Buenas tardes, magistrada, magistrados. Doy cuenta con 2 proyectos de sentencia que presenta el magistrado Armando Maitret Hernández, correspondientes a igual número de asuntos, relativos a un juicio ciudadano y un juicio electoral. En primer lugar, doy cuenta con el proyecto de sentencia del juicio ciudadano 185 de este año, relacionado con la elección de auxiliar municipal de la colonia Loma Bonita, municipio de Xochitepec, Morelos. En el proyecto, en principio, se considera oportuna la presentación de la demanda, porque el tribunal responsable no computó los días inhábiles, de ahí que, en el caso, no es posible exigir algo distinto. En cuanto al fondo de la controversia, se considera infundado el supuesto estudio escueto de los planteamientos relativos a que en la jornada electoral faltaron las listas nominales. Ello porque en la resolución impugnada se revocó el desechamiento dictado por la Junta Municipal Electoral y se estudiaron esas irregularidades. También es infundado que la resolución impugnada es contradictoria, porque si bien se revocó el desechamiento y se concluyó que no se utilizaron listas nominales, lo cierto es que el tribunal responsable también concluyó que las supuestas irregularidades no se acreditaron o no fueron determinantes para el resultado de la elección, porque el hecho de que 11 personas hubieran votado indebidamente en la elección no es determinante para la validez de la misma. En otro contexto, se considera que no es válido que el actor introdujera el tema consistente en la vulneración a la secrecía del voto al momento de impugnar el desechamiento de la demanda de revisión, ya que la segunda instancia no constituye una renovación de la primera. Por otra parte, se consideran inoperantes los planteamientos por los que se controvierte la validez de la elección de auxiliares municipales y lo resuelto en el recurso de revisión, porque constituyen una repetición, según el caso, de lo expuesto en la demanda de revisión o bien en el juicio ciudadano local, que no confrontan las consideraciones de la sentencia impugnada. En consecuencia, al ser infundados e inoperantes los conceptos de agravio, se propone confirmar la sentencia impugnada.
Enseguida, doy cuenta con el proyecto de sentencia del juicio electoral 21 de este año, por el cual el actor controvierte la resolución que declaró inexistentes los actos anticipados de campaña atribuidos a Movimiento Ciudadano y Gaudencio Morales Morales. En el proyecto se consideran parcialmente fundados los conceptos de agravio. Lo anterior, porque no asiste razón al actor cuando argumenta que los elementos de prueba ofrecidos en el procedimiento sancionador de origen acreditan los supuestos actos anticipados de campaña que motivaron la denuncia primigenia. En principio, porque de los 5 días que el actor señaló en los cuales acontecieron los hechos objeto de denuncia, en el mejor de los casos las pruebas solamente aluden al 24 de abril. Además, con esos mismos elementos no es posible acreditar el lugar en el que acontecieron los hechos, porque carecen de algún señalamiento geográfico como la calle, colonia, municipio e inclusive entidad federativa. En este contexto, no es posible acreditar las circunstancias de tiempo y lugar a fin de verificar si los hechos acontecieron con antelación al 3 de mayo, fecha de inicio de las campañas electorales, y con ello tener por acreditados los actos anticipados de campaña. Por otra parte, con los elementos de prueba tampoco se acredita la distribución de propaganda, cubetas, bastones, prótesis, la donación de una ambulancia en la fecha precisada por el actor, ni una reunión masiva o el recorrido por los lugares que fueron indicados. Por lo que hace a los dípticos, no pasa desapercibido que aparece el nombre de Gaudencio Morales Morales, imágenes o fotografías de este, así como menciones de su persona. Al respecto, lo parcialmente fundado de los conceptos de agravio obedece precisamente a los dípticos, porque el tribunal responsable fue omiso en considerar que el contenido de esos elementos de prueba constituye un indicio sobre la posible actividad llevada a cabo por Gaudencio Morales Morales, por lo menos en el mes de diciembre de 2015, que deben ser analizados en razón de otro tipo administrativo. De ahí que debió ordenar al Instituto Local que investigara si esos hechos pueden ser o no constitutivos de alguna infracción administrativa. Así, se propone modificar la resolución impugnada para el efecto de dejar subsistentes las consideraciones del tribunal responsable por lo que hace a los actos anticipados de campaña que fueron objeto de denuncia y ordenar al Instituto que investigue la posible comisión de otra infracción administrativa en los términos que se precisan en el proyecto. Gracias. Es la cuenta. Gracias, Ismael. ¿Están a consideración de ustedes los proyectos de cuenta? Magistrada María Silva. Gracias. Buenas tardes. Nada más para anunciar que en relación con el juicio ciudadano 185 no acompaño la propuesta toda vez que considero que en realidad este medio de impugnación fue presentado de manera extemporánea. Entiendo que el tribunal local no computó los días y horas 24/7. Sin embargo, al ser una elección de autoridades municipales, de ayudantes municipales en términos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, considero que sí es aplicable esta porción normativa de la Ley de Medios, por lo cual todos los días y horas se deben computar como hábiles y en ese sentido la demanda, bueno, el acto impugnado les fue notificado el 13 de mayo, el 14 y el 15 fue sábado y domingo, pero de todas maneras deberían de haber sido computados, por lo que el plazo vencía el 17 de mayo. Al haber presentado la demanda, los actores el día 19 considero que fue extemporánea, la razón por la cual no puedo acompañar el proyecto. Gracias. Gracias, magistrada. ¿Alguna otra intervención? Señor magistrado doctor Romero. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Yo tengo intervención respecto de los dos asuntos, dado que la magistrada intervino primero en el juicio ciudadano 185. Yo haré un breve comentario nada más sobre este. Yo anuncio que estoy a favor del proyecto, dado que es la posición que yo he venido sosteniendo de manera consistente. No reiteraré argumentos, pero la razón principal de la excepción a esta jurisprudencia y el hecho que no aplique, yo la he sustentado siempre en el hecho de que esta jurisprudencia tiene una racionalidad, que es que si hay un proceso electoral abierto, se puedan resolver cualquier controversia antes de la toma de posesión. Este es un caso similar a los que hemos tenido en ocasiones anteriores, en los que ya han tomado posesión de los cargos y entonces ya no tiene ningún sentido que se computen como hábiles todos los días y horas, dado que si bien está vinculado con un proceso, es un proceso que ya concluyó. En este caso, el magistrado ha encontrado que es un supuesto de excepción para no aplicar esta jurisprudencia, lo cual yo celebro porque finalmente su posición se acerca
a la que yo he sostenido en otros asuntos, y es por eso que yo no solamente comparto el proyecto, sino que celebro que el magistrado se acerque poco a poco a esta posición. Muchas gracias. Gracias, magistrado Romero. Bueno, yo simplemente agregaría que el caso, en mi concepto, es muy similar a algún otro en donde la Sala Superior, en un recurso de reconsideración, nos revocó una sentencia utilizando justamente una serie de argumentos que a mí me parecen que resultan relevantes para generar esta excepción a la jurisprudencia en el caso concreto. Y es que el tribunal responsable en el REC o en la sentencia que se revisó en el REC, así como en esta, es quien genera toda esta confusión en el cómputo de los plazos, y literalmente la Sala Superior dice resultaría inaccesible o inatendible que los actores hicieran una interpretación diversa para el cómputo de los plazos. Me parece que esta es una razón interesante que a mí me persuade a ser más flexible en el análisis de casos como el que revisamos, máxime que, bueno, estamos viendo que se hace una convocatoria y que entre la fecha de elección y la toma de posesión apenas transcurren 4 días, ni siquiera ha lugar al inicio de la fase impugnativa cuando ya se ha tomado posesión, pero esencialmente me persuade el argumento de la Sala Superior, que en esta parte y por las particularidades del caso, ciertamente son más cercanas a las razones que ha sostenido en algunos otros casos el señor magistrado Héctor Romero. Yo remitiría ya en términos argumentativos pues a lo que se sostiene en la propuesta, particularmente en el apartado donde es el diferendo, e insisto, en el caso concreto, las particularidades del caso y este argumento persuasivo son los que me llevan a considerar que debemos analizar el fondo, y en el fondo en realidad pues la litis no es que no sea importante, pero terminan siendo agravios totalmente inoperantes, inatendibles. En fin, me parece que aceptando el carácter vinculante de la jurisprudencia, hay aquí unas razones particulares del caso concreto que hacen que se pueda visualizar de otra manera la procedencia del juicio. Yo es lo que quisiera decir en relación con el juicio ciudadano 185. ¿Alguna otra intervención? Señor magistrado Romero. Muchas gracias. Sobre el juicio electoral 21, anunciaba que también tengo una intervención. En este caso no es para no acompañar el proyecto. Seré muy breve también en cuanto a mi intervención. En este caso se propone, por un lado, en el proyecto confirmar la resolución impugnada, y por otra se ordena al Instituto que inicie de oficio el respectivo procedimiento sancionador en contra de Gaudencio Morales por la posible comisión de alguna infracción administrativa. Como bien se desarrolló en la cuenta, se considera que es ajustado a derecho lo que concluyó la responsable, incluso eso se puede ver en la página 14, esa conclusión. Con base en lo descrito, esta Sala Regional considera que lo resuelto por el tribunal responsable está ajustado a derecho porque con los elementos de prueba, como se concluyó en la resolución impugnada, no se acredita la infracción atribuida a Movimiento Ciudadano y a su candidato a presidente municipal de Tepeyanco. ¿Por qué difiero de este proyecto? Porque me parece que lo que se concluye en este caso es que con los elementos de prueba que se aportaron a la responsable o a las responsables, porque en este caso son dos, la autoridad administrativa y luego el tribunal, se aportan 7 fotografías, 2 ejemplares de un díptico y un video. Y los hechos que son objeto de denuncia y que eran materia de pruebas, dice el proyecto, consistieron en 5 actos celebrados en igual número de días, del 20 al 24 de abril de 2016. Esas pruebas son para acreditar lo que ocurrió en esos días.
Mi primera objeción es porque las fotografías que aporta tienen la fecha 24 de abril de 2016. Entonces, por lo menos hay indicios de que pudieron haber ocurrido algunos hechos en esa fecha. Hay indicios. ¿Qué se concluye entonces al confirmar lo que fue materia de queja y por tanto de resolución por el tribunal local? Le da el carácter de cosa juzgada a estos hechos. Y a mí me parece que con la construcción que se nos propone se va a confundir más a la autoridad de lo que tiene que hacer, porque ya se ofrecieron unas pruebas sobre la materia de unos hechos en específico y se está confirmando lo que dijo la autoridad. Si se le devuelva para que abra una nueva línea de investigación con las mismas pruebas, entonces, ¿qué va a investigar? Si ya se está diciendo que se confirma lo que dijo porque es correcto. Se confirma respecto a los días del 20 al 24 de abril y las fotos que generan un indicio de posibles hechos del 24 de abril. Esos podrían ser actos anticipados de campaña. Parece que se sugiere que averigüe, dado que el díptico tiene una fecha de diciembre, que podrían ser actos anticipados de precampaña. ¿Cuál es el problema de esto? El problema, a mi juicio, es un problema técnico de origen. Ignoramos un poco lo que se ha construido en tesis y jurisprudencia por parte de este propio tribunal. La Sala Superior, por ejemplo, en la tesis 116-2010, bajo el rubro de procedimiento administrativo sancionador electoral, los hechos denunciados solo son la base del inicio de la investigación. ¿Qué dice? Bueno, en términos de los artículos tal y tal, en este caso se refiere al IFE, porque ahí es donde se inició esta doctrina jurisdiccional del procedimiento sancionador. Dice, a través del secretario de la Junta General Ejecutiva no está sujeto o condicionado a los estrictos puntos de hecho referidos en el escrito de queja o denuncia. Estos puntos constituyen simplemente la base indispensable para dar inicio al procedimiento correspondiente, pero una vez que el órgano sustanciador determina prima facie que tales cuestiones fácticas pueden ser materia de tal procedimiento, dicho órgano está facultado para hacer uso de esos poderes con el fin de llegar al conocimiento de la verdad de las cosas en acatamiento de los principios de certeza y legalidad que rigen la materia. Y así hay muchas tesis similares. 18-2000. Junta General Ejecutiva, facultades de la inactividad de las partes no la limita a indagar únicamente sobre los elementos que ellas le aporten o le indiquen. De conformidad con los artículos, tiene la facultad de investigar sobre los hechos denunciados que puedan constituir violaciones a las disposiciones legales por parte de los partidos políticos o agrupaciones políticas por todos los medios legales a su alcance, allegándose así de los elementos necesarios para integrar su averiguación sin que la inactividad de las partes lo obligue o limite a realizar dicha investigación únicamente sobre los que ellas le aporten o le soliciten que recabe. ¿Cuál es mi punto aquí? Era fundada la queja, porque dice, yo presenté elementos de prueba suficientes para quitar las irregularidades. Es fundada, tenía que revocarse lo que dijo el tribunal y ordenar que iniciara una investigación atendiendo a las facultades y a los principios que rigen en la materia del procedimiento sancionador. Sobre la base de las pruebas que te ofreció, 7 fotografías, 2 ejemplares de un díptico y un video, haz una nueva investigación y determina en qué fechas ocurrieron, de qué manera ocurrieron, pero haz una verdadera investigación. Si son actos anticipados de campaña, si son actos anticipados de precampaña, eso es lo que le toca a la autoridad. Entonces, mi disenso con el proyecto es particularmente en el punto resolutivo primero, en el que se confirma la resolución impugnada, y en el segundo, respecto a la confusión que vamos a generar, porque se ordene al instituto que inicie de oficio el respectivo procedimiento administrativo sancionador a Gaudencio Morales con las mismas pruebas, si ya estamos diciendo que lo que hizo lo hizo bien. Esas son mis dudas y mis disensos. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor magistrado Romero, ¿alguna otra intervención? Magistrada María Silva. Gracias. Yo nada más para comentar que en este juicio electoral estoy a favor.
Los resolutivos se modifica la resolución en términos de lo que se precisan los considerandos y a mi consideración está bien hecho el estudio de la resolución que se está impugnando en este caso, en términos de que hubo algunos actos que no se acreditaron efectivamente y en virtud de eso es que se modifica la resolución impugnada para los efectos que se precisan, que es ordenar una nueva investigación. Sería todo. Gracias, magistrada. Yo seré muy breve, lamentando, por supuesto, en esta ocasión no haber podido generar el acercamiento del magistrado Romero en la posición, a pesar de que pues, se hizo una construcción más flexible de los agravios, porque mi propuesta inicial era confirmar, porque también hay que hacernos cargo que el asunto llega a nosotros a través de un escrito de demanda en la que se controvierte una resolución y en las que yo no encuentro ningún argumento propuesto por el actor en donde se sostenga alguna de las razones que el señor magistrado nos acaba de externar. No obstante, haciendo una lectura un poco más flexible de sus argumentos, llegamos a la conclusión de que si como resultado de la investigación encontró por ahí algunos dípticos de los que sí se podría desprender un indicio, es que debería hacer una nueva investigación a propósito de este nuevo indicio para poder determinar la existencia de una infracción administrativa. Hasta ahí yo me quedaría en mi intervención, en el entendido de que, por supuesto, creo que nadie en este pleno ignora lo que dice la jurisprudencia. Sería muy grave que lo ignoráramos algunos de nosotros. Simplemente me parece que en el caso concreto el actor hizo una denuncia que no la acreditó y justamente lo que me persuadió de una propuesta de confirmar lisa y llanamente a modificar la resolución es porque de la línea de investigación que abrió la autoridad encontró unos indicios que pueden llevar a acreditar algún otro tipo de infracción y aquí sí no fue exhaustiva en el análisis, pero no necesariamente tiene que ser en una misma carpeta. Déjenme hacer la analogía de investigación. En los procedimientos administrativos electorales se pueden abrir la cantidad de procedimientos que se estimen atinentes y las pruebas pueden impactar o excitar a diversas investigaciones. Nosotros simplemente en la propuesta lo que estamos diciendo es que en esos momentos o en esas fechas que señala que hubo actos anticipados de campaña, con las pruebas aportadas no queda demostrado el hecho, lo cual nos cierra, desde mi punto de vista, la posibilidad de que en algún otro momento, con motivo de la nueva investigación que se le ordena abrir a la autoridad en la propuesta, pueda llegar a conclusiones como las que el actor pretendería y que ciertamente no las denunció puntualmente, pero de la investigación se desprenden indicios que pudieran llevar a generar actos anticipados o de precampaña o de campaña, pero ocurridos a propósito en diciembre. O si incluso de esta nueva investigación derivan otros indicios que le llevan a abrir más líneas de investigación, no solo por diciembre, sino por enero, febrero, marzo, bueno, la autoridad deberá estar a lo que vaya resultando su investigación. En fin, es lo que yo diría en relación con este asunto. Y bueno, les cedo el uso de la voz si alguien quiere intervenir. Al no haber más intervenciones, secretaria general, tome la votación que corresponda, por favor. Sí, magistrado presidente. Magistrada María Silva Rojas. En contra del juicio ciudadano 185, por lo que veo emitiré voto en este caso, y a favor del juicio electoral 21. Gracias. Magistrado Héctor Romero Bolaños. A favor del juicio ciudadano 185, en contra del juicio electoral 21, anuncio también la emisión de un voto particular. Gracias. Magistrado presidente Armando Maitret Hernández. A favor. Gracias. Magistrado presidente, los proyectos con los que se dio cuenta son aprobados por mayoría de votos, con la precisión de que la magistrada María Guadalupe Silva Rojas emite voto particular en el JS 185 y el magistrado Héctor Romero Bolaños en el juicio electoral 21.
Gracias. En consecuencia, en el juicio ciudadano 185 de este año se resuelve único, se confirma la sentencia impugnada. Ahora, por lo que hace al juicio electoral 21 de este año, se resuelve único, se modifica la resolución impugnada para los efectos precisados en la sentencia. Secretaria General de Acuerdos, Carla Rodríguez Padrón, le solicito dé cuenta con los asuntos siguientes, dado el sentido que se propone. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Doy cuenta con 2 proyectos de sentencia en los cuales se estima que se actualiza alguna causal de improcedencia según se expone en cada caso. En primer término, me refiero al juicio ciudadano 275 del año en curso, promovido por diversos ciudadanos en su carácter de integrantes de la planilla de candidatos postulados por el Partido Encuentro Social para integrar el Ayuntamiento de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala, a fin de impugnar la sentencia del Tribunal Electoral de la citada entidad que confirmó la determinación del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones que aprobó la modificación a dicha planilla. La ponencia propone desechar la demanda toda vez que el acto reclamado se ha consumado de manera irreparable, pues el acto que se impugna forma parte de la etapa de preparación de la elección, la cual concluyó con la celebración de la jornada electoral del pasado 5 de junio, por lo cual ha adquirido definitividad. Asimismo, en la propuesta se conmina al Tribunal Electoral local para que en lo sucesivo instruya y resuelva con mayor celeridad los medios de impugnación de su competencia, en virtud de que en el caso, el juicio ciudadano local se presentó desde el 11 de mayo pasado y se resolvió 24 días después. Finalmente, doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al juicio de revisión constitucional electoral 23 de este año, promovido por el Ayuntamiento del municipio de Coronango, Puebla, para impugnar el acuerdo emitido por el Tribunal Electoral local en el que se determinó formar un incidente sobre el incumplimiento de la sentencia en la que se ordenó el pago de diversas remuneraciones en favor de un regidor del aludido ayuntamiento, en el que se propone desechar la demanda en virtud de que el acuerdo impugnado no es definitivo, pues se trata de un acto intraprocesal que tiene como único efecto la integración del incidente aludido, lo que en este momento no le produce afectación alguna al actor. En ese sentido, será hasta que se dicte la resolución incidental cuando, eventualmente, el actor podrá alegar tanto violaciones de fondo como de procedimiento. Ahora bien, no pasa desapercibido que una pretensión adicional del actor es la revocación de la sentencia dictada en el recurso de apelación local. Sin embargo, dicha pretensión incumple con el requisito de procedibilidad relativo a la oportunidad, pues dicha resolución causó ejecutoria el 17 de julio de 2015, como se expone en el proyecto. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Gracias, secretaria general. Está a consideración de este pleno, o están a consideración de este pleno los proyectos de cuenta. Magistrada María Silva. Gracias. Nada más para comentar brevemente, emitiré un voto en el juicio de revisión 23. Estoy a favor del resolutivo, pero a mi consideración el estudio de las causales de improcedencia debería, en términos de lo que ya he votado en asuntos anteriores, debería de acotarse simplemente a ver si el actor, siendo la autoridad responsable, podía o no interponer esta demanda, por ser congruente con los asuntos en los que he votado anteriormente en este caso. Considero que por eso se debería desechar y en esos términos emitiré nada más un voto razonable. Muchas gracias, magistrada. ¿Alguna otra intervención? Al no haber intervención adicional, secretaria general, tome la votación que corresponda, por favor. Sí, magistrado presidente. Magistrada María Silva Rojas. A favor de los proyectos con la emisión del voto razonable del juicio de revisión 23, por favor. Gracias. Magistrado Héctor Romero Bolaños. A favor de ambos proyectos. Gracias, magistrado. Magistrado presidente Armando Maitret Hernández. A favor. Gracias. Magistrado presidente, los proyectos de la cuenta se aprobaron por unanimidad de votos, con la aclaración que en el juicio de revisión constitucional electoral 23 de este año, la magistrada María Silva Rojas emite un voto razonado. Muchas gracias. En consecuencia, en los juicios ciudadano 275 y de revisión constitucional electoral 23, ambos de este año, en cada caso se resuelve único, se desechan de plano las demandas. Además, en el juicio ciudadano 275 de este año hay un resolutivo adicional, entonces no sería único, sino segundo. Se conmina a la autoridad responsable en los términos precisados en la parte final de la sentencia. Así, al no haber más asuntos que tratar, se da por concluida la presente sesión pública, siendo las 12:51. Buenas tardes, muchas gracias.
Ha llegado al final esta sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Alejandro, y como lo anticipábamos al inicio de la sesión o previo al inicio de la sesión, cosas interesantes, aspectos que tenemos que resaltar. Primero, permíteme referir al asunto relacionado con la elección de auxiliares municipales en la colonia Loma Bonita, en Xochitepec, Morelos. Confirman, no se debe anular porque las consideraciones hechas valer por los actores no son sustanciales. Sí, Jesús, muy interesante el debate que se suscitó. ¿Sí? Ciertamente, como lo mencionas, se confirma, toda vez que no se prueban cabalmente las irregularidades que aduce el actor, claro, por lo que los magistrados determinan que se debe confirmar la resolución. Hay un voto particular, por cuanto hace a la magistrada María Silva, porque ella estima que la presentación de la demanda fue extemporánea, Alejandro. Así es, Jesús. Ella emite un voto toda vez que considera que se presenta de manera extemporánea, ya que aduce que no se realizó correctamente el cómputo de los días y las horas hábiles, por lo que a su consideración debió haberse desechado por extemporáneo. Ella resalta que no se deben considerar días inhábiles en el cómputo, porque precisamente estamos en un proceso de elección abierto, donde todos los días y horas son hábiles. Todos los días, ¿no? Todas las horas son hábiles, como bien lo sabes, por lo que considera que bastaba con eso para que se declarara extemporáneo y en consecuencia se desechara. Asunto del PRD en contra de la resolución del Tribunal Electoral de Tlaxcala que declara inexistentes los actos anticipados de campaña. Obviamente es un asunto promovido en contra del Partido Movimiento Ciudadano y su candidato a la alcaldía de Tepeyanco en Tlaxcala. Alejandro. Interesante, Jesús, también este asunto en el que se suscita el debate, ¿sí?, y se modifica la resolución. Finalmente, no se acreditan, a criterio de la mayoría de los magistrados integrantes de este pleno, esos actos anticipados de campaña. Es decir, se deja intocada la resolución, por llamarle de alguna forma, la resolución del Tribunal Electoral Local, en el sentido de que no se están acreditando los actos anticipados de campaña. Pero se le ordena al OPLE tlaxcalteca que inicie de oficio una investigación adicional para determinar si hubo otro tipo de violación administrativa, actos anticipados de pre-campaña. Así es. Ni siquiera de campaña, es decir, todavía en la etapa previa, ¿no, Así es. Particularmente esa exposición la pudimos ver de manera muy clara en la argumentación que esgrime el magistrado Romero Bolaños, que considera que efectivamente, como bien lo mencionas, no podría iniciar una nueva investigación contando con las mismas pruebas. Claro. Un debate muy interesante. El magistrado Romero aquí estima que el inicio, la presentación de las pruebas, aunque digamos no acrediten de una u otra forma esos actos anticipados de campaña, son suficientes para que la autoridad electoral local debe iniciar una investigación exhaustiva y allegarse de otros medios de convicción que le sean suficientes para determinar si se cometieron esos actos anticipados de campaña o no, Alejandro. Sí, es correcto, Jesús, es así tal como lo esgrime el magistrado Romero Bolaños. Que además emite voto particular, entiendo. Es correcto, así es como lo manifestó, y él invita a que se vaya un poco más allá y se realice una investigación pues un poco más amplia. Claro. Dos asuntos más que finalmente los magistrados estiman desechar las demandas. El primero de ellos, decíamos, la elección fue el pasado 5 de octubre en Tlaxcala. Diversos candidatos de una planilla a integrar un ayuntamiento acuden diciendo que se les violó su derecho porque fueron sustituidos para dar cumplimiento al principio de paridad de género. El asunto llega a la sala un día después de celebrada la elección. Es correcto, se presenta el día 6 de junio, pues los magistrados consideran efectivamente que se presenta pues tardíamente, sí, claro, porque la elección, como todo el mundo lo sabe, tuvo lugar el día 5 de junio, claro, por lo que el recurso pues está fuera de los plazos, y en ese sentido, en la sentencia, pues se le apunta al tribunal para que se le señala, se le invita a que resuelva con oportunidad, claro, porque el recurso fue presentado algunos días antes y deja sin materia. 24 días se tardó el tribunal local para resolver el asunto, lo que propició que llegara hasta esta instancia jurisdiccional un día después de la elección, lo que provoca que el agravio sea irreparable y por tanto
pues ya no se pueda conocer del asunto, se desecha la demanda. Encuadra en las causales de improcedencia de la demanda, Alejandro. Sí, Jesús, desafortunadamente se presenta de manera extemporánea, por lo que es irreparable, no hay manera de que los magistrados puedan pronunciarse en ese sentido. Claro. Y el último asunto que también anunciábamos al principio, en el previo del inicio de la sesión, relacionado con el Ayuntamiento de Coronango, Puebla, decíamos también ahora, es una demanda que se desecha porque el actor, en este caso el ayuntamiento, se está quejando del inicio de un incidente, un procedimiento, una situación dentro del proceso en general. Exactamente, Jesús. En este caso, los magistrados consideran que no es un acto definitivo, por lo que tendrían que esperar el actor la resolución del Tribunal Electoral local, Claro. toda vez que sus derechos sustancialmente no han sido afectados en este momento. Que además es un principio procesal, agotar la definitividad, ¿no? Es decir, seguir las etapas correspondientes hasta su conclusión para poder entonces iniciar la consecuente, ¿no, Es Alejandro? correcto, si este incidente no le produce afectación en la esfera de sus derechos, por lo que tendrá que esperar a que se dicte una resolución por parte del Tribunal Electoral local. Electoral del Estado de Puebla. Del Estado de Puebla, así Excelente. es, Jesús. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Jesús, al en esta contrario, sesión, muchas gracias Alejandro. a ti. Y a usted, como siempre, solo nos resta agradecerle que nos haya acompañado en la transmisión de esta sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Jesús Estrada, hasta la próxima.